¿Alguna vez has jugado Mafia? Es un juego en el cual hay buenos y hay malos. Y los malos tienen que saber mentir, tienen que usar sus habilidades mentirosas para que no los atrapen. Sabes, cuando tú lo juegas con niños, es relativamente fácil saber quiénes están mintiendo, quiénes son los mafiosos en este juego. Pero cuando lo juegas con los adultos, realmente se hace más difícil. Porque los adultos no es tan fácil atraparlos a ellos, saben disimular muy bien y saben mentir bien. Y sabes, cuando pienso en este juego, recuerdo que las personas sabemos mentir y muchas veces sabemos mentir muy bien. Pero también creo que este juego me recuerda que las personas nos creemos mentiras. Y de eso nos habla el apóstol Juan. El apóstol Juan está advirtiendo a la iglesia del primer siglo y le está diciendo cuidado con las mentiras. Y en estos versículos a continuación les va a advertir de una mentira en específico que estaba rondando en ese tiempo. Y la mentira es: el pecado no es importante para Dios. El pecado no es importante para Dios. Esa es una mentira de la cual ellos se tenían que cuidar. Mira lo que dice 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice ahí, Dios es luz. Ahora, el apóstol Juan quiere enseñarnos cómo es Dios. No significa que Dios sea luz literalmente, sino que el apóstol Juan quiere enseñar y decir, así es Dios. Entonces, piensa, ¿cómo es la luz? La luz alumbra, la luz es pura, la luz revela, la luz es justicia, la luz es santidad. Y el apóstol Juan dice, así es Dios. Pero piensa cómo son las tinieblas. Las tinieblas implica oscuridad, las tinieblas implica injusticia, maldad, pecado. El apóstol Juan, ¿qué está diciendo aquí? El apóstol Juan dice, Dios es puro, Dios es santo, Dios es justo y en Dios no hay ningunas tinieblas, no hay ni siquiera una partícula de pecado. Y sabes, si tú y yo queremos rechazar el pecado, tú y yo tenemos que conocer más quién es Dios. Y cuando tú y yo conozcamos quién es Dios, vamos a saber que Dios aborrece el pecado. Y cuando sepamos eso, nosotros también empezaremos a aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, como Dios lo hace. Entonces el apóstol Juan dice, ok, ya me entendieron cómo es Dios, ya me entendieron cómo es nuestro gran Dios. Ahora sí, mira el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol Juan dice, mira, tú dices estar en la luz, tú dices estar en comunión con Dios, pero andas en las tinieblas, caminas en las tinieblas, practicas las tinieblas, practicas el pecado. Entonces el apóstol Juan dice, eres un mentiroso. Y el apóstol Juan aquí está combatiendo una de las herejías del primer siglo. Una de las herejías era el dualismo. Y esta herejía decía que no te enfoques en lo físico, solamente enfócate en lo espiritual. Mira, a Dios no le importa que tú peques o no, con tal de que tú tengas una comunión con Él, tú puedes pecar lo que tú quieras. Ese era el dualismo. Y el apóstol Juan dice, esa es una mentira, esa es una herejía. No, un verdadero creyente que anda en comunión con la luz, anda en la luz y no practica el pecado, no vive en el pecado. Piensa en esto. Si una persona quiere ser mejor tocando un instrumento, ¿qué tiene que hacer para ser mejor en el instrumento? Practicar. Si es que alguien quiere ser mejor en algún deporte, piensa en el básquetbol, ¿qué tiene que hacer? Practicar. El apóstol Juan dice, si tú vives practicando el pecado, constantemente en el pecado, dice el apóstol Juan, tú no eres de Dios.
porque tú estás andando en la oscuridad, tú estás andando en las tinieblas. El verdadero creyente sí tropieza en las tinieblas. A veces tropezamos y a veces pecamos, pero no vivimos dentro de las tinieblas. Entonces, el apóstol Juan sigue diciendo en el versículo número 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira cómo dice el apóstol Juan, pero si andamos en luz. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos practicando la luz, practicando la santidad, entonces tenemos comunión y parecería como que la respuesta sería, tenemos comunión con Dios. Pero no, el apóstol Juan dice, tenemos comunión unos con otros. Y eso me pareció interesante. El apóstol Juan vuelve a hablarnos de la relación vertical y de la relación horizontal. Si tú andas bien con Dios, tú andas bien con tus hermanos. Si tú andas y amas a Dios, tú amas también a los hijos de Dios. ¿Sabes? Hay personas que el día de hoy dicen, yo amo a Dios, pero aborrezco a los hijos de Dios. Yo no puedo andar en la iglesia. ¿Sabes? Esa persona debe tener mucho cuidado, porque se está engañando. Un verdadero cristiano que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. Y el apóstol Juan termina diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros no andemos en pecados. Y en este devocional yo quiero animarte a que te alejes del pecado, a que no practiques el pecado, a que ya tomes la decisión de tú y yo andar en santidad. Que hoy sea un día en que nosotros nos decidimos a andar en luz, porque conocemos a nuestro Dios y conocemos que nuestro Dios aborrece el pecado. Y por lo tanto, nosotros también debemos de hacerlo.